Para la inmunosupresión se indujo por timoglobulina, lo cual la timoglobulina es una hemoglobina que se adquiere en el suero del conejo, se adquiere de aquí, para el cual, como un potente inmunosupresor, para que el trasplante tenga mayor probabilidad de tener rechazar el injerto. Y este se suspende después de la tercera dosis, es decir, ya que estaba produciendo una leucopenia severa. Y normalmente los linfocitos, o sea, en caso de. Normalmente se considera leucopenia severa a menores de 1000 células por mililitro. También se presentó retraso en la función del injerto. ¿Esto qué quiere decir? Que hubo isquemia, también hubo un posible rechazo del injerto y también pasaron 6 días hasta que, pasaron 11 días hasta que el paciente presentó un dolor súbito en el área del injerto y por el cual el día 6 de febrero se realiza el TAC, tomografía axial computarizado de abdomen. En esto se mostró o se observó una hematoma organizada, así como descenso de la hemoglobina de 2 gramos. Hay estudios que inducen que un descenso de hemoglobina de 1 gramo influye en una disminución o una pérdida de sangre de 10%. Esto implica que el paciente aproximadamente perdió 1 litro de sangre gracias a la hemorragia que tuvo en el injerto y por ende la hematoma organizada se explica debido a que el cuerpo está ajustando, o sea, se está formando una fibrosis a nivel del hematoma. Siguiente. En la exploración quirúrgica se observó y se identificó como una ruptura espontánea del injerto renal. Esto precisamente debido a que, como hubo una acumulación, una inflamación, gracias al rechazo agudo, que se identificó el rechazo agudo de tipo humoral gracias a los depósitos de CD4 positivo que salieron en el estudio histopatológico. Y por ello es que en la transvasectomía que se envió a la histopatología, podemos observar esta imagen en la parte superior, a la derecha, a la izquierda, los depósitos CD4 positivos que están haciendo en los capilares peritubulares de forma más cronógena, de forma más intensa. Y finalmente también se le diagnosticó como necrosis tubular aguda en este resultado histopatológico. La necrosis tubular aguda principalmente podemos observar en la imagen inferior de la parte de color más eosinófilo, la presencia o el desprendimiento de células epiteliales, así como también un infiltrado de polimorfos nucleares. Siguiente. Perdón, antes de que pases a la siguiente, tú has mencionado que se encontró rechazo humoral, pero dijiste CD4 positivo. C4D positivo. ¿Con qué nos podríamos confundir si dice CD4 positivo? Es con Con clases de diferenciación, ¿correcto? Claro, sí. Entonces es C4D. C4D positivo. A ver, perdón, hay una preguntita. ¿Qué significa C4D? C4D en realidad es un fragmento que se produce cuando hay activación del complemento. ¿Cómo se activa el complemento? Normalmente en el endotelio, a través del anticuerpo que se encontró, que fue el CB4, tuvo una inmunofluorescencia de 1023. Se puede decir que esta inmunofluorescencia es relativamente baja, ya que estas pruebas de inducción de inmunofluorescencia lo determinan estos parámetros de acuerdo al laboratorio en que se va a realizar. Por ejemplo, hay menores de 1000, o sea, también hay menores de 1500. En este caso tomaron un corte, el punto de corte ha sido menor de 1500 y por ende lo consideraron la inmunofluorescencia de 1023 como bajo. Y por ello también que lo realizaron trasplante.
Adelante. Sigan. Bien, ahora pasaremos al desarrollo de las preguntas y la primera nos propone ¿qué es el PRA y cómo se interpretan los resultados del PRA del paciente? Bueno, para comenzar, el PRA por sus siglas significa panel reactivo de anticuerpos y esta es una evaluación que se realiza en el contexto de un trasplante de órganos, el cual va a medir la sensibilización inmunológica de un paciente que presenta ASIA contra anticuerpos HLA. Y pues esta prueba se realiza, como ya he mencionado, antes de realizar un trasplante de órganos para evaluar el riesgo de rechazo, también para guiar la selección de donantes y verificar o también evaluar qué técnica inmunosupresora podemos aplicar al paciente. Estos niveles de PRA se pueden estandarizar en 3 rangos. Y si presenta un PRA bajo que oscila de 0 a 10%, indica que presenta una menor probabilidad de rechazo al injerto, por lo tanto aumenta la posibilidad de encontrar un donante compatible. Si encontramos un PRA intermedio, este oscila del 11 al 50%, el cual de repente tiene más probabilidad de que haya un rechazo al injerto. Y el PRA alto, que indica, bueno, que oscila en mayor a 50%, este sí va a indicar que el paciente presenta una mayor cantidad de anticuerpos HLA, por lo tanto es más complicado encontrar un donante compatible hacia él. Y si evaluamos los datos que se nos presentan en el caso, nuestro paciente presenta un PRA1 del 1% y un PRA2 del 3%, el cual indica una menor cantidad de anticuerpos contra HLA, por lo tanto también un menor riesgo de rechazo agudo al hígado. Una consultita. Si el PRA resulta alto, es decir, mayor al 50%, independientemente de algunos otros factores, la recomendación sería no realizar el trasplante o se puede realizar tomando en consideración otros factores. De hecho, hay que tomar en cuenta otros factores, puesto que, de hecho, en nuestro caso, a pesar de haber tenido bajo el PRA, aún así el paciente ha presentado rechazo al injerto. Pero igual todo esto va a ser explicado en las preguntas posteriores. Ok, yo iba a complementar eso, pero prefiero esperar a que ustedes den respuesta a todo y al final hacemos un comentario al respecto. Ok, la segunda pregunta nos dice, ¿por qué a pesar de haber encontrado un anticuerpo donante específico CBW4 en las pruebas de laboratorio, se procedió a trasplantar al paciente? Esto lo podemos explicar por 3 razones. Primero, el PRA bajo, y como se explicó previamente, el PRA va a medir los anticuerpos que va a generar el paciente en contra de los antígenos HLA. Y como en el caso nos dice que el PRA es bajo, ya que tenemos un PRA1 de un 1% y un PRA2 del 3%, nos indica que el paciente tuvo una exposición previa ante estos antígenos HLA y por ende una respuesta tumoral baja. Entonces, en otras palabras, podemos decir que el PRA bajo nos indica que el sistema inmune del receptor, en este caso, no ha generado anticuerpos de memoria en contra de estos antígenos HLA, entonces eso reduciría la posibilidad de que hubiera el riesgo de rechazo. Luego, la prueba cruzada negativa. Esta prueba cruzada de citometría de flujo detecta si el receptor tiene anticuerpos contra los linfocitos del donante. Y como en la prueba salió negativa, nos indica que no hay una unión significativa entre los anticuerpos del receptor con los linfocitos del donante, por lo tanto el riesgo de rechazo también es bajo. Y finalmente la administración de timoglobulina. Y como sabemos, la timoglobulina va a luchar contra los linfocitos T del receptor y la timoglobulina, como es un inmunosupresor, va a suprimir la respuesta inmunocelular inicial contra el injerto para así que disminuya la posibilidad de que haya una respuesta citotóxica inmediata al momento del trasplante. Solamente una cuestión de forma. Pareciera que te estás escondiendo detrás de tu compañero Blas. Pues para que no se vea muy desordenado, aquel que no esté exponiendo a un lado del escenario, para que la señorita expositora esté libre al auditorio.
Continúa, por favor. Pregunta 3. Explique la causa del rechazo moral agudo de este paciente y la fisiopatología de este rechazo. Ya. Primero hay que saber de que para que se realice una respuesta inmune debemos reconocer a qué antígeno queremos atacar. En este caso, como estamos en un contexto de inmunidad de trasplante, este antígeno blanco va a ser la molécula de MHC ajeno al paciente, es decir, perteneciente al injerto. Como acá vamos a mencionar tanto el MHC ajeno como el MHC propio, para que no exista un trabalenguas de MHC, pues al MHC ajeno lo vamos a llamar a lo antígeno. Ahora sí, existen dos vías de reconocimiento de MHC halógeno. Estas son una directa y una indirecta. En la directa, el linfocito T a través del TCR va a reconocer directamente al antígeno sin necesidad de que sea procesado. Ahora, este antígeno al ser MHC pues se tiene que expresar en la superficie junto a un péptido que puede ser cualquiera básicamente. Ahora, cuando interacciona este MHC halógeno con el MHC propio, va a desencadenar la activación de los linfocitos TCD4 y TCD8, llamados aldoreactivos. Ahora, el linfocito TCD4 a través de citocinas va a estimular va a ayudar a la estimulación del linfocito TCD8. Y finalmente este linfocito TD8 ya activado va a emitir, como es TCD8, una respuesta citotóxica frente a la célula ajena. Bien. Ya. Y la presentación indirecta del antígeno, que para este caso, primero el antígeno, en este caso el MHC ajeno halógeno, tiene que ser fagocitado y tiene que ser procesado por una célula presentadora de antígenos. Ahora, como la célula es una APC, pues preferentemente va a usar la vía de MHC tipo 2. Entonces, el antígeno, una vez procesado, se va a unir justamente a la molécula de MHC tipo 2 y lo va a presentar a un linfocito TCD4. También este es el reactivo, cetasa. Este linfocito TCD4, cuando se activa, pues va a desencadenar, digamos, otras dos vías por aparte. Una que tiene mucha relación con lo moral y otra con el celular. Ya. Comencemos con lo fácil. Ya. El celular, en caso de la vía celular, pues el linfocito de efector se va a diferenciar en sus respectivas familias, ¿no? Que son de tipo TH1, TH2 o TH17, entre otros. Por eso es sencillo, ¿no? Y finalmente, pues estos linfocitos ya diferenciados van a secretar citoquinas que ya se mencionaron un montón de veces para dirigirse contra la célula del injerto. Mientras que el linfocito TCD4 que madura y se convierte en TFH, pues va a recibir, o sea, va a trabajar junto con el linfocito B. El linfocito B también va a reconocer el antígeno a través de los anticuerpos que tienen adheridos a su membrana. Y finalmente estos dos linfocitos, tanto el TFH como el linfocito B, mediante la reacción de centro germinativo, va a estimular que los linfocitos B se diferencien en células plasmáticas, estas fabriquen y secreten anticuerpos de mayor afinidad y por tanto van a dirigirse contra las células ajenas del injerto. Ahora, el siguiente. Ahora vamos a explicar acerca de cuál es el efecto que tienen, sobre todo los anticuerpos, sobre las células del injerto. Para seguir respondiendo esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que tenemos
tres patrones y mecanismos de rechazo al injerto. Tenemos el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo y el rechazo crónico. Esta clasificación es de acuerdo a la evolución temporal del rechazo. El rechazo hiperagudo y el rechazo crónico lo vamos a tocar someramente. En cuanto al rechazo hiperagudo, este rechazo tarda en aparecer de minutos a horas después de que los vasos del receptor se anastomosan con los vasos del donante. Este rechazo ocurre porque el receptor ya tiene anticuerpos preformados, ya puede ser por alguna transfusión anterior o por algún trasplante anterior también. Estos anticuerpos preformados se unen, como en la imagen está, los anticuerpos preformados se unen a los antígenos endoteliales o a los antígenos del tejido endotelial, y esto produce la activación directa del complemento. Esta activación directa del complemento tiene como consecuencias el daño endotelial, inflamación y la trombosis, lo que produce que el órgano injertado tenga una necrosis isquémica irreversible. También tenemos el rechazo crónico. Este rechazo crónico tarda en aparecer de meses a años. Generalmente es 6 meses, pero esto es relativo porque puede aparecer con varios meses también. Y esto se debe principalmente a la respuesta inmune persistente y de bajo nivel. Esto ocasiona la activación de las células T y las citocinas inflamatorias, ocasionando un crecimiento del tejido fibroso y la proliferación de células musculares lisas, causando que el injerto sufra una fibrosis y oclusión de los vasos y lo deja infuncional. Ahora tenemos el rechazo agudo. Este rechazo agudo tarda en aparecer de días a meses, generalmente hasta los 6 meses, y tiene dos patrones, el rechazo agudo celular y el rechazo agudo humoral. Aunque estos son dos patrones distintos, pueden estar presentes en el rechazo agudo, los dos pueden estar presentes. El rechazo agudo celular, en este principalmente los que están presentes son los linfocitos de Helper CD4. Los linfocitos Helper CD4 en un contexto del HLA de tipo 2 y los linfocitos T citotóxicos CD8 en un contexto de HLA1. Los linfocitos CD4 provocan procesos inflamatorios y a la larga, después también provocan procesos humorales. Y los linfocitos CD8 provocan la destrucción de células del antígeno. En la imagen también se muestra de que, más o menos es explicado. Ahora, en cuanto al rechazo agudo humoral, que es lo que la paciente presenta, este rechazo agudo humoral se debe a la activación de los linfocitos B, ya sea por la activación de los linfocitos CD4 o también por la presentación directa al antígeno. Los linfocitos B se convierten en plasmocitos y estos plasmocitos van a producir inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas también se unen a los antígenos del endotelio vascular, y esto produce también la activación de la vía clásica del complemento. Esta activación de la vía clásica del complemento produce lisis celular, reclutamiento y activación de los neutrófilos y formación de trombos. También estos anticuerpos se pueden formar en su región constante a células como natural killer, que también van a producir la muerte de las células. En la imagen se muestra lo mismo, la unión de los anticuerpos con los antígenos y la activación del complemento, que luego va a llevar a la endotelitis, en este caso porque es de los vasos. Y ya, eso sería todo por la prensa. ¿Qué es la inmunoglobulina y qué produce? Bueno, es una inmunoglobulina molecular antilinfocítica que se desarrolló específicamente para suprimir el sistema inmunológico, pero en el contexto de trasplantes como el caso clínico ayudaría a evitar el rechazo agudo
y también en algunos casos episodios de rechazo en pacientes que ya tienen el trasplante. Su mecanismo de acción consiste en que el medicamento actúa principalmente atacando y eliminando los linfocitos T, que son las células clave contra el rechazo de los órganos trasplantados. Entonces, el medicamento se va a unir, lo va a marcar para su destrucción y va a reducir la cantidad de estas células en el sistema inmunológico. Lo que sería que al haber una insuficiencia de cantidad de linfocitos T en el sistema, pues no habría una respuesta de rechazo ante los órganos trasplantados. La administración de la timoglobulina es resultado, bueno, en un estado de, es resultado de una inmunosupresión severa y, bueno, habría riesgos como efectos secundarios como la leucopenia severa que se presentó en el caso del paciente, la disminución de glóbulos blancos, la trombocitopenia, que es la disminución de plaquetas que causaría riesgo de hemorragia, la hipersensibilidad como fiebre, erupciones y en algunos casos anafilaxia, mayor riesgo de infecciones justamente debido a la supresión del sistema inmunológico que está bien. ¿Por qué, a pesar de haber recibido timoglobulina, el paciente presentó un cuadro tan severo de rechazo llegando a la ruptura del órgano? A pesar de la administración de timoglobulina, el paciente lo que va a hacer es que presenta un rechazo del trasplante porque debido a los anticuerpos que presenta el donante, ya que la timoglobulina lo que va a hacer es regular la activación de los linfocitos T y el rechazo humoral lo que va a hacer es la activación del complemento y está mediado por anticuerpos. También la presencia de anticuerpos específicos, que es el CD4 que presenta el donante, lo que va a hacer es la activación y por ende el rechazo del injerto. Y finalmente esto termina con una inflamación, necrosis tubular aguda y ruptura del órgano. Eso es todo, gracias. Pregunta. Antes de que hable la doctora Irne y absorba las dudas. Para el grupo, ¿cómo se obtiene la timoglobulina? La timoglobulina, primero que se adquiere, se extrae los linfocitos de los linfocitos humanos. Una vez adquirido esto, se le inyecta a los conejos. El linfocito T va a actuar como un antígeno para el conejo. En este caso, como actúa como un antígeno, la respuesta inmune del conejo va a secretar como un anticuerpos contra los linfocitos. Por ende, esto se procesa mediante laboratorio y mediante varias etapas de purificación y así se extrae en el suero del conejo. Una vez que tú aplicas la timoglobulina en el paciente, ¿cómo es que mata a los linfocitos T? Bueno, la timoglobulina va a actuar por CD2, CD3, 4 y 8, que bueno, lo va a reconocer y va a mandar como sistema inmunológico para que lo destruya los linfocitos T. Sí, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo mata? ¿En qué proceso? Ozonización y, bueno, sería la fagocitosis por los células macrófagos. O sea, que la muerte es ocasionada por que el anticuerpo se une, la timoglobulina se une al linfocito T y es fagocitado el linfocito T. Por la inhibición de la transineurina.
¿cómo un anticuerpo va a inhibir la activación de la calcimurina si el anticuerpo no entra al interior y la calcimurina es interna? O sea, la calcimurina, por eso, lo importante de los casos clínicos, me parece muy bien cómo lo han presentado, pero es conocer y utilizar los conocimientos básicos que tienen de la primera fase. Si yo tengo una célula y se une un anticuerpo, el anticuerpo per se, por él mismo, solo, no puede destruir a la célula. ¿Listo? Porque no ingresa, no hace nada de eso. Entonces, si se unió, ¿qué es lo que es necesario para que pueda ser destruido? Tú has dicho que puede activar el complemento. ¿Listo? Sería uno. O sea, pudiera causar optimización. Y eso pudiera favorecer la, vamos a decir, entre comillas, fagocitosis. Los polimorfos nucleares también tienen receptores FC. Pero ¿qué célula es la que fundamentalmente va a capturar a esos FC que está mostrando el linfocito T que está unido a la timoglobulina? Y lo último podría repetirlo. Más abajo, No escucho bien. Por eso me no se preocupe, pero acá pueden pizarrita mejor. Ya que la persona trae pizarrita todo. Este es el linfocito T. Lo vamos a matar. Se forma un anticuerpo, la timoglobulina es un anticuerpo. Entonces se va a unir. Y va a dejar su FC para poderla ver. Entonces, esta parte de acá simplemente sirve la FAB para poderse unir a esta célula. Pero las funciones biológicas de los anticuerpos están acá, en el FC. Entonces, ¿este FC puede activar complemento o no? Siempre y cuando fundamentalmente fuera inmunoglobulina M, fundamentalmente. Porque la G es cierto que activa complemento, pero no todos los isotipos. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que cabría es, si va a ser inmunoglobulina M, la timoglobulina son anticuerpos IgM, me la pregunto. Timoglobulina. Genera inmunoglobulina, o sea, tiene en su interior inmunoglobulina M o inmunoglobulina G. Porque si es que este mecanismo no sería muy activo. Segunda forma de activarse. Este se puede unir también, este FC se puede unir a los receptores FC, por ejemplo, de los polimorfos nucleares, y puede ocasionar fagocitosis. Esa pudiera ser una opción, pero hay otra opción, pues. También se une a quién? A FC de otras células. ¿Cómo se llaman estas células? Linfocito B, no. ¿Cómo se llama ese tipo de células? Natural killer. Que tiene receptores FC. Y se daría un proceso de ADCC. Citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál de estos mecanismos creen ustedes está ocasionando la muerte del linfocito? Porque ustedes han dicho muerte. ¿El polimorfo nuclear mata o fagocita? Fagocita. Si dicen muerte, ¿quién mata? Natural killer. ¿Cómo mata el natural killer? ¿Qué hace? Eso tiene que ver con los conocimientos que ustedes tienen del curso. Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo mata el natural killer? No, ella tiene que pensar. ¿Sabes? Y no sabes, pasa la pelota ahora. ¿Sabes o no? ¿Cómo mata?
¿Cómo mata? ¿Cómo mata? ¿Cómo mata? Muerto. Blas. Produciendo Blas. enzimas. ¿Qué enzimas? Blas. Esa es Blas. Mecanismo perforina de la enzima y también podría pasar. Vas ligando, mata por gram, enzima y reacción de perforina. Si es fast ligando, ¿qué ocasiona? Si la vía es fast ligando, ¿qué ocasiona? Muerte, lisis. O sea, medida por... No, pero fast ligando, la forma de matar a la célula, ¿cómo se llama? ¿Puedo responder otra vez? No. No vas a sacar 20 y debe ser. Entonces hay que equilibrar la cosa. ¿Cuál es el proceso mediante el cual FAS, la unión FAS ligando, destruye una célula? No creas. Cree que la María fue bien. La pila. Y ahí, ¿qué ocasiona? Ruptura de la membrana. ¿Qué ocasiona? Cuando se activa la vía de las caspasas. Apoptosis. Entonces, este de acá es apoptosis. Ya, la misma pregunta para la de abajo. ¿Cómo actúa la gran enzima y la perforina? De acuerdo. ¿Por qué causa lisis celular? ¿Qué pasa con el linfocito? O sea, no es una orden que le diga muere, porque eso sería apoptosis. ¿Cómo la mata? ¿Por qué muere el linfocito T? Lo marca, entonces entra la policía, se llevan de la moto y se acabó. ¿Cómo mata? Lo programa, no es muerte programada, es apoptosis. ¿Cómo mata? La respuesta es SAR. Acá me dice perforina. ¿Qué significa perforina? Perfora. Lo que hace la perforina es hace poros, ingresa a la gran enzima y puede ocasionar toda la activación de las caspasas, pero fundamentalmente al haber poros, ¿qué va a pasar? Va a salir líquido y puede morir con shock osmótico. Ya, esos son conocimientos básicos para el caso clínico. Ahora, yo tengo otra preguntita. La pregunta nomás. La pregunta sería: cuando una persona esté esperando un trasplante renal, ¿cuánto normalmente espera, doctor? Puede ser meses o años dependiendo de encontrar un receptor. En una persona que está esperando recibir un trasplante renal, ¿en qué casos o en qué lapso de tiempo o cómo se va realizando el PRA? El PRA se debe hacer antes del trasplante o durante todo el tiempo que pudiera estar esperando el trasplante del receptor. O sea, eso quiere decir que el PRA puede ir variando de acuerdo al tiempo que una persona está esperando el trasplante. Porque los pacientes que están esperando un trasplante muchas veces reciben sangre o no. Normalmente pueden tener problemas que hacen anemia y reciben sangre. Por lo tanto, tienen transfusiones. Y por lo tanto, su PRA, que empezó con 1, en el tiempo puede pasar a 2, a 3, a 5 e ir aumentando.
Si es hombre o mujer, si fuera mujer puede tener embarazos y los embarazos también van a ir aumentando el PRA. Pudiera ser que es un paciente que recibió un trasplante anterior, va a aumentar también sus PRA. ¿Listo? O sea, hay condiciones mediante las cuales el PRA puede ir incrementándose y por lo tanto la posibilidad de un trasplante cada vez se puede ir alejando. Y antes de la intervención, ¿le deben hacer el PRA o no? ¿Sí? ¿Estás seguro? O sea, depende, ¿no? O sea, normalmente está en un panel que está en medio sistema codificado y normalmente suben todos los positivos, sin embargo, deben incluir también algunos de los tipos de contacto. Por ello que normalmente, como ya está en el sistema, normalmente se realizan pruebas de screening. Y la última pregunta, ¿cómo se hace el PRA? ¿Cuál es la técnica para hacer el PRA? ¿El PRA? No, tú no vas a hablar. Porque si no, todito lo has hecho tú. Y les has pasado el dato a ellos. ¿Cómo se realiza el PRA? Fuerte, fuerte. La doctora o tu colega, el jefe del grupo. No, dale el tuyo. Se realiza en el suelo del paciente y se ponen las células del donante. Entonces, si hay una reacción, significa que tiene anticuerpos, entonces no sería apto para el trasplante. El panel, o sea, el panel se hace con las células Con del el receptor. suelo del paciente. No. ¿Quién sabe? Esto se hace en placas de Telasac. ¿Listo? O sea, ¿cómo tú vas a saber si, vamos a decir, tiene anticuerpos el suelo del paciente frente a HLAs diferentes? ¿Quién sabe? ¿Cómo se hace la prueba? No, tú tampoco vas a hablar. Porque miren, por igualdad de género ustedes están en mayoría, o sea que ya pues lúzcanse. Y la tutora también es del mismo género. Ya, entonces la doctora dice a los padres. Dale código Morse. Ya ni no las enseñaba. No las enseñaba ya. A ver, hay varias cosas que tenemos que recordar porque la inmunidad es un conocimiento global, no podemos tomar las cosas por separado. Recordemos que cuando hicimos la clase de complejo mayor de histocompatibilidad, dijimos que existen dos grandes grupos de complejo mayor de histocompatibilidad, tipo 1 y tipo 2. En el tipo 1 habíamos mencionado que existían A, B y C. ¿Por qué lo estoy encerrando en un redondito? Porque nos dice el caso clínico que este paciente tenía anticuerpos contra C de doble 4. Por lo tanto, tenía anticuerpos contra un MHC de tipo 1. ¿Sí? Y el MHC de tipo 2 era de B, de Q y de R. ¿Correcto? También habíamos comentado que hay una subclasificación de cada uno de estos que pueden tener una letra minúscula, un número, etc. En lo cual no nos vamos a meter, aquí más o menos estamos viendo ese tipo de nomenclatura, pero lo importante es que sepamos, que nos acordemos de lo más. Muy bien. Luego también dijimos que para efectos de la inmunología y de nuestras clases, podíamos en determinados contextos tomar como sinónimo esto con HLA, por antígeno leucocitario humano tipo 1
caso, estarle tomando el PRA a los pacientes que están en lista de espera cada cierto tiempo para ver cómo va a variar. Solamente se toma el PRA, por lo menos a nivel local, donde nuestros medios económicos no son infinitos, cuando ya el paciente tiene un posible donante y a ese paciente se le corre el PRA para ver si entra o no entra al proceso del trasplante. Entonces, ¿qué cosas se hacen en el PRA? Como han dicho sus compañeros, es un panel de reactividad frente a antígenos del tipo HLA, tanto 1 como 2. En ese panel, ¿qué va a haber? Una serie de pocitos donde tenemos antígenos, ¿sí? HLA de tipo 1 y de tipo 2, pero ¿con qué características? Que son los antígenos más frecuentes en la población a la que pertenece el paciente y de la cual también el paciente va a obtener a su donante. ¿Sí? Quiere decir que si yo le corro un PRA a mi paciente aquí, en Arequipa, Perú, será distinto a si se lo corro, por ejemplo, en Tokio, Japón. Sí, porque esos antígenos circulantes o que son más frecuentes en la población van a ser distintos por cuestiones básicamente raciales y, para decirlo en equivalencia, genéticas. No es lo mismo un cholo peruano recontra fuerte que un japonesito, ¿no? Que un gringuito, que esos más bien son bien debiluchos, les contaré. Bueno, bromas aparte. Entonces, ya hemos recordado eso. Entonces, como les digo, en ese PRA va a haber una serie de pocitos con estos antígenos que van a ser sometidos al suero del paciente, porque los anticuerpos van a estar en el suero. Y entonces se corre con el suero del paciente y se ve cuántos pocitos salen positivos. ¿Eso qué quiere decir? A cuántos antígenos del HLA1 o del HLA2 este paciente ya está sensibilizado, tiene anticuerpos preformados contra esos antígenos. ¿Sí? Entonces nos han dicho que en este caso tenían solo 1% de pocitos positivos, lo cual es bastante bajo. ¿Podrá existir alguien que tenga 0%? Probablemente no. Y ahorita vamos a ver por qué. Que tiene que ver con lo que estaba comentando el doctor Bayón. Y en este caso tenían 2%. También es bastante bajo, lo cual lo hace bastante viable el proceso de trasplante. Además de esto, dentro del mundo de los trasplantólogos se dice que del HLA el más importante es este y estos dos. De hecho, antes, cuando no existía el PRA, lo que se hacía era la compatibilidad entre el HLA-A, el DP y el UDR. Ahorita no me acuerdo. Ok. Entonces, pero ahora existe el PRA que es, digamos, nos aumenta la sensibilidad, nos aumenta la capacidad de discriminar si esta persona tiene o no mayor o menor posibilidad de hacer un rechazo. ¿Sí? Entonces, hasta el momento nuestro paciente tenía muy poca posibilidad de hacer rechazo. Adicionalmente a esto, le hacen una prueba de citometría de flujo, que se acuerdan que les explicó el doctor Macedo. Y esta citometría de flujo usa fluorescencia, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué se ve? Se ve ya específicamente si el suero del paciente frente a las células del probable donante, ya ahí es paciente donante. Eso se llama la prueba cross-match. Y en esa prueba ven que tiene estos anticuerpos, ya no en un PRA frente a cualquiera de la población, ya lo están midiendo específicamente con el donante. Entonces están viendo que tiene anticuerpos contra un antígeno del donante
corte de esa inmunofluorescencia. 1500. ¿Y cuánto tenía el paciente? 1023, si no me equivoco. Por tanto, está por debajo del punto de corte, por debajo de la concentración que se ha determinado, que es la concentración, digamos, que nos avisa que ya hay un riesgo real. Por tanto, al haber estado debajo de ese nivel, se consideró